¿Qué imaginarios colectivos se ocultan detrás de los velos del tiempo? ¿Son simples construcciones culturales o encierran verdades sobre la humanidad y el mundo? Los imaginarios colectivos tienen un gran impacto en la formación de una identidad cultural. Vistos como desde la antropología, son elaboraciones o configuraciones o construcciones sociales. La función social de controlar y regular ciertos comportamientos que la sociedad considera incorrectos o inapropiados es una característica común de los imaginarios colectivos. O sea, los imaginarios son aceptados por unas relaciones de poder que están implícitas en las maneras o en las formas en que se constituye lo social. Los imaginarios colectivos han cobrado vida en un terreno fértil. Estos se han incrementado en nuestra sociedad. En las profundidades de la misteriosa y vibrante Colombia se ha creado un tejido de enigmas que han marcado la historia y desconcertado a generaciones enteras. Desde leyendas que han sido eliminadas de la memoria de la humanidad y narrativas inexplicables que desafían las leyes de la física. Colombia rebosa de historias que invitan a la curiosidad y alimentan a la creatividad. Los imaginarios colectivos han cobrado vida en un terreno fértil. Estos se han incrementado en nuestra sociedad, tratando de cambiar nuestras percepciones y la manera en cómo vemos en nuestro entorno. Imaginarios colectivos son esa serie de procesos que a nivel cultural se van creando, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, es decir, a nivel de colectivos, de grupos humanos, y que establecen de alguna manera ciertas normas sociales, ciertas normas de comportamiento para mediar un poco en lo que como comunidad somos. ¿Qué imaginarios colectivos se ocultan detrás de los velos del tiempo? ¿Son simples construcciones culturales o encierran verdades sobre la humanidad y el mundo? Únanse a nosotros a zambullirnos en este mar de incertidumbre, mientras nos aventuramos en la búsqueda de respuestas que desafíen la razón. Bienvenidos a Tras del Velo, un podcast dedicado a explorar los enigmas y secretos que han marcado la historia colombiana. En nuestro podcast nos sumergiremos en la compleja red de relatos compartidos que han formado nuestra identidad cultural y sabremos el verdadero significado de imaginarios en nuestra percepción de la realidad del mundo y cómo nos relacionamos en la sociedad. A partir del debate, cuestionamientos críticos, corriente antropológica y expertos en el tema, examinaremos cómo todas estas narrativas afectan en nuestro día a día y nos limitan en ciertas cosas. Saludo también a todos los panelistas que nos acompañan en cabina. Nosotros somos Lorena Centeno, Víctor Guerra, Catherine Serrano, Dalita Serfati, Jader Mariota, Gabriela Maldonado y mi persona, Federica Castro. Los imaginarios colectivos son construcciones culturales que intentan influir en la conducta humana con frecuencia a través del miedo o la imposición de ciertas creencias. Como lo mencionó el antropólogo David Luqueta durante la entrevista, estas narraciones son parte de imaginarios colectivos, los cuales usamos para prevenir accidentes durante la noche, como lo relata la novia de Puerto Colombia. Usualmente se realizan a través del miedo o imposición de ciertas creencias. Sin embargo, el imaginario colectivo, además de su papel como mediador del comportamiento humano, también puede ser fuente de inspiración y creatividad en la sociedad. Estas historias no solo dan a conocer miedos o inquietudes, sino también enriquecen nuestra cultura y ensanchan nuestra imaginación. Es fascinante ver cómo la imaginación colectiva se integra en la identidad social de las comunidades. Estas historias son aceptadas por la sociedad en su conjunto, ya que se transmiten de forma oral y arraigan en la conciencia de cada persona perteneciente a este grupo. La aceptación de estas historias como verdades populares refleja la necesidad de nosotros que tenemos como seres humanos de responder a las respuestas de cada incógnita y establecer normativas sociales. Esto se vincula con la respuesta que dijo el antropólogo David Luqueta. El imaginario colectivo es colectivo porque es aceptado por la sociedad en conjunto. Los imaginarios colectivos tienen un gran impacto en la formación de una identidad cultural y la percepción que tenemos del mundo que nos rodea, además de servir como mediadores del comportamiento humano, teniendo en consecuencia las teorías individuales que cada ser humano tiende a tener. Como mencionó el profesor, estos imaginarios pueden afectar nuestra perspectiva subjetiva sobre la realidad.
lo que también afecta nuestra forma de percibir el mundo y las interacciones que se producen dentro de él. Por ejemplo, una tendencia arriesgada es que se buscan sucesos más allá de lo normales, con los cuales se explican con cosas divinas o paranormales. A este punto muchos de seguro se estarán preguntando si más bien un imaginario colectivo no sería como una teoría conspirativa. ¿Qué pasaría si les digo que va más allá de solo un mito o un simple relato que una simple teoría no podría explicar? Esto va mucho más allá. Su origen y su propósito los hacen especiales, pero a la hora de la verdad son casos completamente diferentes, como el agua y el aceite. Los imaginarios colectivos se basan a través del individuo, como sus creencias y sus valores que se crean en la comunidad. Pero las teorías de conspiración surgen como intentos de explicar fenómenos de la naturaleza y eventos que contradicen las interpretaciones convencionales. Sin embargo, ambos pueden influir de maneras muy significativas en la sociedad. Si bien el imaginario colectivo es generalmente aceptado por la sociedad en su conjunto, las teorías conspirativas buscan o logran más la división o la fragmentación de la realidad. La función social de controlar y regular ciertos comportamientos que la sociedad considera incorrectos o inapropiados es una característica común de los imaginarios colectivos. Las historias como la novia de Puerto Colombia o los mitos sobre incesto en las comunidades indígenas sirven para establecer normas sociales, pautas que rigen comportamientos que consideramos tabú o transmitir y arraigar la conciencia colectiva, un control social en todo momento. Llegó el momento de darle paso a nuestra invitada especial. Hemos hablado sobre los imaginarios colectivos, la influencia de nuestra identidad y la importancia de la cultura. Hoy nos acompaña el antropólogo y profesor de la Universidad Autónoma del Caribe, Carlos Consuegra Gómez. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este espacio de reflexión sobre los imaginarios colectivos y todos sus engranajes. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un placer poderles acompañar en este ejercicio. Bueno, profesor, pues para empezar, durante todo el capítulo hemos hablado acerca sobre los imaginarios colectivos desde nuestras perspectivas, pero lo queremos saber desde su investigación, desde su profesionalismo. ¿Qué son los imaginarios colectivos? Pues los imaginarios colectivos, vistos como desde la antropología, Claro. son elaboraciones o configuraciones o construcciones sociales que se hacen con referente o respecto a ciertas prácticas sociales en contextos culturales muy concretos, ¿sí? La cultura entendiéndola como un escenario, ¿sí? Donde nosotros como personas hacemos cosas. Nosotros nos levantamos y nos cepillamos, nos levantamos y desayunamos. Desayunamos ciertas cosas, no desayunamos lo mismo que almorzamos o no lo mismo que cenamos, o nos arreglamos de una manera para ir a ciertos lugares, o para celebrar ciertos acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Eso es hacer cosas, son prácticas. Ahora, los sentidos que hay sobre esas prácticas precisamente son esos significados que configuran eso que hacemos. Entonces los imaginarios en el marco de la cultura parten de esa configuración. Son formas en que nosotros nos pensamos en el marco de unas relaciones sociales muy particulares, y estos imaginarios hay que, digamos, analizarlos o mirarlos desde contextos muy particulares. Hay imaginarios sociales que se imponen frente a otros, pero bueno, eso es unas líneas ahí que iremos conversando muy poco a poco. Bueno, siguiendo en esta línea de conceptualización, ¿cómo se crea un imaginario colectivo? ¿Cómo se crea? Sí. Un imaginario parte es de un contexto histórico, ¿sí? Que nos antecede y que de alguna u otra manera todos esos valores, porque los imaginarios de alguna otra forma construyen emociones, ¿sí? Construyen emocionalidades, construyen valores, construyen cuerpos. Y cuando hablo de que construyen cuerpos imagínense ustedes cuando yo les diga mujer. ¿Qué es una mujer? ¿Qué representa una mujer, por ejemplo? ¿O qué representa un hombre? ¿Qué es un hombre? ¿Cómo ustedes saben de que ustedes son mujeres? Porque ustedes están en constante correlación o relacionamiento con hombres. Y los hombres ustedes
lo miran y tienen unas características físicas, ¿verdad? Tienen unas características estéticas, ¿sí? Entonces, partiendo de esos relacionamientos o partiendo de esas interacciones, se crean muchos de esos imaginarios sobre lo que uno debe ser o la expectativa que uno debe de cumplir en la sociedad. Ahora bien, como mencionado a lo largo del capítulo, los imaginarios colectivos cumplen una función, la cual es dar a conocer más nuestra cultura o incluso dar más características especiales a esta. La profesora Mayra Orozco Barraza nos dice que, como los imaginarios colectivos son parte de nuestro entramado cultural, nos afectan no solamente nuestras acciones, sino también nuestras percepciones y creencias. Cuando hablamos de cultura, no solo nos referimos a prácticas y tradiciones. Es un piso en el que nos construimos como sociedad y como individuos. Los imaginarios colectivos son fundamentales en este amplio entramado cultural. Son como hilos que nos unen a todos a través de generaciones y están arraigados a nuestras identidades. Según Mayra Orozco Barraza, los imaginarios no solo reflejan nuestras creencias y valores, sino que también las moldean. Nuestras prácticas, creencias e incluso posturas políticas son influenciadas por ellos. Son las historias que nos dicen quiénes somos, a dónde vamos y cómo encajamos en este mundo. Pero los imaginarios colectivos no solo nos dicen cómo nos criamos, también cómo somos después. ¿Por qué? Porque los imaginarios colectivos son una parte de nuestra vida que nos va a decir muchas cosas, ya que este va a infringir cómo nos criamos y cómo crecemos. Por lo tanto, la interacción entre los imaginarios colectivos y la cultura es muy importante, gracias a que nos define cómo vamos a socializar contra las demás personas y el mundo entero. Esto va a definir cómo vamos a hacer como sociedad colectiva. A lo largo de la emisión hemos mencionado que estas creencias se sumergen en los pensamientos de las comunidades sin importar el tiempo o el espacio. Entonces, ¿por qué un imaginario colectivo es aceptado por diferentes generaciones? Bueno, los imaginarios, como lo decía, o sea, los imaginarios son aceptados por unas relaciones de poder que están implícitas en las maneras o en las formas en que se constituye lo social, ¿sí? Yo les decía ahorita que la cultura es una dimensión de la sociedad y la cultura y la sociedad no pueden ser pensadas de maneras excluyentes, sino que una condiciona a la otra, ¿sí? La dimensión de la cultura, de ese mundo de los significados, de cómo se construyen esos significados sobre esas prácticas de lo que hacemos. Hoy han generado una manera en que se moldea la subjetividad de los individuos, ¿sí? La subjetividad es quién soy yo dentro de lo social. Entonces voy a poner un caso. Ustedes no han pensado, no se han dado cuenta que socialmente lo masculino y lo femenino pareciera que es un modo de organizar el mundo social. ¿Qué es lo que pasa? La cultura es dinámica, muchachos. Los valores, los sentidos sobre esas prácticas de ser mujer o ser hombre van variando, se van transformando, ¿sí? Miren que hace más de 60, 80 años la mujer no tenía derecho al voto, la mujer no tenía ni la posibilidad de entrar a una universidad, de entrar y ser formada en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque la mujer era pensada desde el espacio de lo privado, desde la casa, desde el cuidado de los hijos, ¿sí? Y el hombre era pensado desde el espacio de lo público, desde la calle. La manera que se veía como un objeto para el hombre. Eso también se veía mucho más que era porque como es la propiedad del hombre y el hombre es el que mantenía en la casa y como la mujer no puede hacer nada, entonces la mujer era el sexo débil por eso. O sea, yo pienso que uno veía más a la mujer con el sexo débil por el hecho de que era tan reservada con el tema de la casa que el hombre era visto por la forma fuerte porque era el que mantenía, que él hacía y todo. Exacto, y si ustedes hablan con sus abuelos, si los tienen vivos sus abuelos o sus abuelas, ustedes se van a dar cuenta un poco de que, por ejemplo, la mujer se hablaba mucho sobre que es un imaginario el instinto maternal, como si eso viniese de adentro, como si ustedes nacieran con ese instinto,
Y eso es un imaginario, eso del instinto maternal es un imaginario. Eso de que el cuidado solamente es un rol de la mujer, es un imaginario. Eso de que la mujer solamente es la que cocina, es un imaginario. En nuestra investigación sobre el tema, notamos que siempre los imaginarios colectivos tendrían un propósito por el que era impuesto dentro de la comunidad. Mencionabas que la imposición del miedo, el limitar las actividades nocturnas, entre otros. ¿Qué motivos llevan a una comunidad que una comunidad los acepte como un hecho verídico? Hay un autor muy interesante que se llama Michel Foucault. Sí. Esto es teoría avanzada. Voy a tratar de aterrizarlo un poquito, simplificarlo. Sí. Yo ahorita les decía que los imaginarios sociales se imponen por fuerzas de relaciones de poder, ¿sí? El poder no es algo que yo tengo, el poder es algo que yo ejerzo, ¿sí? Y a veces el ejercicio del poder no es algo que, por ejemplo, la clase alta tenga y la clase baja no la tenga, no. Hay formas, el poder siempre circula en lo social, sino que en la medida en que nos acercamos a esos ejercicios del poder es lo que permite que se posicionen ciertas imágenes. Siguiendo las palabras de la profesora Mayra Orozco Barraza, es importante enfatizar que los imaginarios colectivos no solo muestran nuestra cultura, sino que también son la base sobre la que construimos nuestra imagen de nosotros mismos y de nuestra nación. Según la profesora, esos imaginarios, al igual que en cualquier otra sociedad, son universos de sentido que nos brindan una visión compartida de quiénes somos y qué significa ser colombianos, desde la devoción por nuestras tradiciones y leyendas hasta la pasión por nuestro fútbol. Todo eso comprimido y unido es lo que forma la colombianidad. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué significa ser colombiano? Gabriela, me gustaría empezar contigo. Claro, Lore, pues para mí ser colombiana es comprender todo desde un inicio, desde los tiempos de las colonias hasta las culturas indígenas, es entender la pasión que sentimos, honrar nuestra cultura desde el carnaval y todo como aceptación cultural, me hago entender. Para mí la verdad es que ser colombiano es algo más que se lleva en la sangre, algo que es para ser un país más justo, algo como cosas de la cultura que nos une a cada uno, como la zona del mestizaje y cosas como esas. Para mí, el ser colombiano es experimentar aquella hospitalidad y solidaridad que nos caracteriza, sentir en la sonrisa de la gente esas emociones tan características de nosotros, o también experimentar aquellos sabores gastronómicos explosivos que nos da nuestra gran variedad. Ser colombiano es donde la belleza natural se combina con la complejidad de nuestra historia. Es sentir el pulso de una nación que ha superado dificultades y continúa con la esperanza de determinación. Jader, ¿qué opinas? Bueno, para mí ser colombiano es ser una persona muy luchadora, muy valiente, muy intrépida, que siempre lucha por sus sueños y nunca deja de estar con las personas que debería de estar. Con sus amigos siempre va a estar y con sus familiares siempre lo va a adorar. En mi opinión, siendo una persona extranjera nacida en Venezuela, puedo decir que la experiencia de vivir en Colombia es una aventura emocionante y enriquecedora. La descripción de una cultura vibrante y en constante evolución que se fusiona con lo tradicional sugiere una sociedad dinámica y llena de vida. Por último, Lorena, ¿qué piensas tú? Para mí, ser colombiano significa ser parte de una comunidad dinámica y resistente, donde la innovación y la creatividad prosperan a pesar de las dificultades. Es reconocer cuán importantes son nuestras raíces, indígenas y afrodescendientes, que forman parte de nuestra identidad nacional. Al escuchar estos pensamientos podemos darnos cuenta que nuestras formas de pensar están arraigadas y comprendidas por los imaginarios colectivos. Cada aspecto de ser colombiano influye algo cultural, histórico y emocional que transmite una percepción común de nuestro país. Gabriela, toca el corazón de lo que significa ser colombiano. Definitivamente, el ser colombiano es experimentar aquellas sensaciones características de nuestra tierra y sentirnos identificados con una cultura, disfrutar de todas las tradiciones. Por otro lado, Víctor nos comenta características de nuestra identidad, del mestizaje y de la identificación que hay que sentir como un colombiano.
Federica resalta las características esenciales de ser colombiano, como son la amabilidad y la generosidad, mientras que Kat destaca la capacidad de superación y resiliencia de nuestro pueblo. Talita destaca la conexión con nuestra historia y la responsabilidad para continuar con nuestro legado. Hader destaca la creatividad vibrante y la fortaleza que surge de nuestra diversidad. Y por último, Lorena hace referencia a que ser colombiano es ser parte de un territorio dinámico y resistente. A pesar de que cada una de nuestras perspectivas son diferentes de lo que es ser colombiano, todas llevan a una sola conexión, de que están conectados por los imaginarios colectivos que compartimos como sociedad. Nuestra identidad nacional se construye en esta intersección entre la realidad y la imaginación. Los imaginarios colectivos funcionan como una representación de las metas, valores y creencias que compartimos todos los colombianos. Entonces, ¿cómo se convierte ser colombiano con un imaginario colectivo? Es un proceso muy dinámico y diverso, que todas estas conllevan a las experiencias que vivimos tanto como individualmente como colectivamente, ya que esta es la formación que nos llevamos a cabo como identidad nacional, que esta es la historia de nosotros, como cuentan nuestros padres y las imágenes que vemos en los medios. Pero los imaginarios colectivos tienen un gran impacto significativo en nuestra vida cotidiana, ya que son más que construcciones colectivas únicamente para imponer miedo o un simple temor hacia estas creencias, porque nos brindan un marco de referencia para comprender lo que nos rodea. Por lo tanto, comprender la relación entre los imaginarios colectivos y nuestra identidad cultural es algo esencial para comprender cómo nos definimos como individuos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Al final, ¿cómo puedes tú, creyente, aprovechar esta comprensión para construir una sociedad más inclusiva y solidaria? Los invitamos a reflexionar sobre la respuesta. Como sabemos, todas las comunidades tienen una manera diferente de actuar dependiendo en la situación en la que ellas se encuentran. Yo quiero saber qué papel juegan los imaginarios colectivos en la formación de la identidad cultural. Ese es otro concepto bastante problemático. Sí, porque yo les hago una pregunta. Nosotros sí somos colombianos, ¿vale? El imaginario de la nacionalidad colombiana. Pero ¿será que todo el mundo vive y experimenta el país de la misma manera? No, ¿verdad? Sí. No es lo mismo hablar de un colombiano de clase, de edad. ¿Sí? No es lo mismo hablar que es sentirse colombiano siendo víctima víctima del conflicto armado a una persona que nunca ha tenido que desplazarse de su lugar de origen, de su pueblo, de su corregimiento, de su municipio, ¿sí? No es lo mismo hablar de que ser colombiano en el Pacífico colombiano que ser colombiano en los llanos, o que ser colombiano en el interior del país, o que ser colombiano en la costa caribe colombiana. Entonces, hoy Colombia es reconocido como un país pluriétnico y multicultural, ¿verdad? Lo que reconoce las diversidades de culturas, reconoce la diversidad de lenguas. Por ¿sí? ejemplo, el acento que tenemos acá, no todos los gente de la costa habla como los rolos. ¿Sí me hago entender? Exacto, ¿no? Esos son los diferentes dialectos, cómo habla el samario, cómo habla el cartagenero, cómo habla el barranquillero, cómo habla, por ejemplo, el al lado del Montería, de Sincelejo, cómo habla el de Bogotá, cómo habla el paisa, como llamamos el paisa, el antioqueño, ¿sí? Entonces, eso hasta cierto punto uno puede decir, sí, la heterogeneidad cultural, Colombia es una unidad desde su heterogeneidad, desde esas diversidades. Pero hablar de una identidad nacional es complejo, porque no existe tal identidad. La identidad nacional en sí misma es un imaginario. ¿Sí? De que o, por ejemplo, que todos nos pensemos el ser Caribe, que ese es otro imaginario, que todos somos caribeños. Pues la sorpresa es que hay personas que están dentro de ese imaginario de Caribe, porque si usted ve un mapa de Colombia y usted ve la región del Caribe colombiano, es una región imaginada ¿desde qué? Desde una división política, administrativa colombiana. Pero usted no va a ver la verdadera frontera
que divide el territorio del Caribe, la región andina, la región del Pacífico, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque aún hablar del ser caribe o de la identidad caribe es problemático también, porque tal identidad no existe. Lo que existen son elementos simbólicos desde donde se intenta pensar esa identidad caribe. Pues conectando lo que usted nos ha mencionado anteriormente, el impacto que tienen los imaginarios colectivos dentro de una comunidad puede llegar a ser positivo o negativo. Depende de los contextos, ¿sí? Porque si hablemos de las comunidades de mujeres, el Día Internacional de la Mujer, ¿vale? ¿De qué mujer estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué mujer estamos hablando? Porque si hablamos de mujeres del Día Internacional de la Mujer, ya que estoy conversando con 4 mujeres aquí, ¿sí? ¿De qué mujer estamos hablando? Estamos hablando de la mujer que ha sido desplazada, de la mujer que ha sido violentada, de la mujer que ha sido discriminada por su género o por su raza. Estamos hablando de qué mujer, ¿sí? Entonces, yo creo que de acuerdo a cómo nosotros nos estamos posicionando socialmente, vamos a tener nuestras luchas con esos imaginarios que se han impuesto sobre nosotros. Y digo impuestos sobre nosotros porque es que desde que usted nace, a usted le imponen unas normas y unas reglas, ¿sí? Cuando en el quirófano o en la sala de parto los papás dicen, ¡ay, tengo una niña! ¡Ay, tengo un niño! Ya hay una expectativa social que lo antecede a uno. Ahora, ¿cómo usted confronta socialmente? Porque es que usted no es de palo. Usted no es una persona que absorbe, no. Usted también construye su propia experiencia. Y ahorita al principio de la charla ustedes decían que no estaban de acuerdo con muchas de esas imposiciones, ¿sí? Entonces, el no estar de acuerdo con muchas de esas imposiciones, ahí empieza a haber una tensión social. Y mi pregunta para ustedes, no a manera de que me la respondan ahora, sino que se reflexionen es, ¿qué voy a hacer yo con esas incomodidades? Si yo no estoy de acuerdo de cómo se está pensando la mujer hoy día, ¿qué voy a hacer yo para cambiar ese imaginario? Precisamente es empezar a usar o a empezar a ejercer desde mis propias relaciones sociales formas de tensionar eso de lo social. Entonces, cuando tú me hablabas que si los imaginarios son buenos o malos, es dependiendo de cómo nosotros nos estamos posicionando frente a esos imaginarios y cómo esos imaginarios nos están afectando. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes lo decían. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero ¿por qué no lo estás? Porque precisamente tú vives en un momento cultural diferente. Y la mejor manera de tensionar eso es posicionándote como parte, no reproduciendo esos mismos imaginarios, sino tratando de repensarlos. Profesor Carlos, una vez más, gracias por estar aquí, por su tiempo. Gracias porque usted nos acompañó en este viaje sobre los imaginarios como individuos y como una sociedad nos construyen socialmente. Para concluir, podemos decir que es importante reconocer que los imaginarios colectivos no nacen solo de la necesidad de explicar lo desconocido para los humanos, sino también las funciones sociales de medición y regulación de ciertos aspectos del comportamiento de cada uno. Como ha señalado el profesor David Luqueta, estos imaginarios colectivos se construyen principalmente para satisfacer necesidades sociales y culturales, ya para dar forma a nuestras interpretaciones del mundo y comportamiento de cada uno. Estos relatos nos invitan a cuestionar no solo lo que creemos, sino también cómo nuestras creencias influyen en nuestras acciones y pensamientos. David Luqueta, antropólogo, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Autónoma del Caribe. Sintonice nuestro podcast y nos vemos en otro capítulo de Detrás del Velo, revelando los enigmas colombianos, para que sigan descubriendo este fascinante mundo de enigmas y descubrimientos. ¡Hasta la próxima! Bye.